Plurinacional autorizó a 77 establecimientos educativos retomar el plan piloto de clases semipresenciales desde el 2 de marzo. Impactante protesta en Argentina contra el gobierno por el escándalo de las vacunas VIP. En deportes, un resumen de la fecha en las principales ligas de fútbol europeas. Teleamazonas presenta 24 horas con Freddy Paredes. Cordiales saludos, amigos de Teleamazonas, bienvenidos a 24 horas dominical, edición central. El CNE terminó el reconteo voto a voto de 31 urnas con inconsistencias numéricas y de firma, y en las próximas horas el Pleno del CNE dará a conocer los resultados. El movimiento Pachacutic anunció que apelará el resultado al Tribunal Contencioso Electoral. Este sábado en las delegaciones electorales de Pichincha, Esmeraldas, Guayas, Azuay, Cañar, Carchi, Santo Domingo, Cotopaxi y Los Ríos finalizó el proceso de reconteo y revisión de actas con supuestas inconsistencias presentadas por el movimiento Pachacutic. Ustedes pudieron constatar que están aquí los delegados de las organizaciones políticas, no solo de Pachacutic, sino también de otras organizaciones. En las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral dará a conocer el informe de las delegaciones provinciales sobre el reconteo y revisión de las 31 actas abiertas en las 9 provincias del país. A efecto de nosotros proceder a conocerlo y, de ser el caso, aprobarlo e incorporar esa nueva información a los resultados finales que ya fueron proclamados. De su parte, Pachacutic impugnará este proceso, ya que en primera instancia solicitó y presentó más de 27,000 actas con inconsistencias, de las cuales solo 31 fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral para que nuevamente se abran. Y esperamos más bien que pronto el contencioso electoral nos ayude con un veredicto en función de la Constitución, de la ley y sobre todo de la legitimidad. Y solo aceptaron 31 de las 27,000 actas con supuestas inconsistencias, porque en el análisis preliminar los delegados electorales encontraron que 1,453 eran repetidas, otras 5,409 no presentaban inconsistencias y 340 ya fueron validadas en el sistema informático. Apenas en 10 actas con inconsistencias numéricas efectivamente comprobadas y 21 actas que tienen que ser revisadas por falta de firmas. Mientras esto ocurre, las organizaciones indígenas indicaron que su lucha seguirá en las calles en favor de la democracia. La movilización está en marcha en todo el territorio nacional. ¿De qué manera se haga? Yo no sé, y a eso cada pueblo, cada localidad sabrá determinar de la manera que se haga. Además, las organizaciones indígenas afines a Pachacutic anunciaron que estudian la posibilidad de exigir la anulación de los comicios generales del pasado 7 de febrero. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este fin de semana no se registraron concentraciones indígenas. Por el momento se encuentran en reuniones para definir su plan de movilización progresiva. Sin embargo, el presidente de la Ecuarunari ya convocó a un paro nacional y el cierre de vías no está descartado. Este viernes se registraron enfrentamientos en las afueras del CNE, pero este sábado no se observó manifestaciones por parte del movimiento indígena, porque las organizaciones regresaron a sus territorios tras conocer la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral. No por la dirigencia de Ecuarunari, sino una decisión colectiva de cada una de las provincias, agotando todas las instancias, ¿no? Pero realmente ya cuando se hace una valoración están súper indignados nuestros compañeros. El presidente de Ecuarunari convocó a un paro nacional progresivo. Un pueblo enardecido contra los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, el movimiento indígena, en junta de todos los sectores sociales, desde sus territorios, nos encontraremos en movilización permanente. Añadió que los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ya no tiene legitimidad debido a que están en funciones prorrogadas y ellos ya no tendrían la vocería del movimiento indígena del Ecuador. Por otra parte, las organizaciones están preocupadas por supuestas amenazas al candidato presidencial Yacu Pérez. Ha existido amenazas a atentar contra su integridad y su vida,
Por ello, al menos tuvo que retirarse y ponerse a buen recaudo. Y nosotros desde el Ecuador-UNARI responsabilizamos al Consejo Nacional Electoral de todo lo que al compañero le pueda suceder. Según Sucushiñey, una de las principales acciones será el cierre de vías. Tomaremos acciones de rebeldía. No es necesario cerrar las vías, se cerrarán las vías nuestros compañeros dirigentes. El movimiento Pachacuti, que respalda las denuncias de fraude de su candidato Yacu Pérez, afirman que la democracia está de luto. Hasta que el Estado, a través de esta instancia del Consejo Nacional Electoral, demuestren la transparencia. Este domingo se reunirán las confederaciones para armar su plan de movilizaciones con el que esperan ser escuchados por las autoridades. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Vamos con otros temas. En el Centro de Privación de Libertad, Zona 8 de Guayaquil, se realizan trabajos de rehabilitación de la infraestructura que resultó afectada tras los amotinamientos que se registraron la semana pasada. Durante la intervención se han encontrado varios objetos prohibidos. Luis Alfredo Zúñiga informa. Continúa la intervención al interior del Centro de Privación de Libertad, Zona 8, tras los desmanes ocurridos durante la semana, que dejaron 79 fallecidos y 19 heridos según las cifras oficiales. Hoy son 300 los hombres entre policías y diferentes instituciones que se encuentran al interior de este centro penitenciario realizando sobre todo la rehabilitación a la infraestructura que resultó dañada tras los altercados. En las puertas básicamente, lo que son las argollas, algunos candados que también han sido vulnerados, entonces estamos haciendo por parte de las distintas instituciones todo el trabajo correspondiente que esperamos terminarlo el día de hoy y ya entregarle al SNAI. Las personas privadas de la libertad han sido atendidas con total normalidad, están comiendo, han sido atendidas también con los insumos médicos. El gobernador del Guayas ha indicado que se ha hecho un barrido por los diferentes pabellones y se han encontrado más objetos prohibidos entre armas, celulares, licor y demás. Estamos nosotros en el pabellón de mínima seguridad, terminando ya los trabajos ahí. Seguimos encontrando tanto armas blancas, licor artesanal, como ya lo mencionamos, en algunas ocasiones encaletados armas de fuego, ¿no? Hemos encontrado celulares y cargadores y puntos eléctricos que han sido identificados y obviamente estos se han pasado a la destrucción. Mientras se realiza la intervención en los exteriores del centro penitenciario, continúa el resguardo militar. Son un total de 20 agentes de las Fuerzas Armadas que realizan este primer cordón de seguridad. Además, la vía Daule continúa habilitada al tránsito vehicular. Se conoce que el día de mañana se retomaría el Comité de Seguridad para analizar las acciones hechas hasta el momento. La Asociación de Agentes Penitenciarios del Ecuador, tras los enfrentamientos violentos en las cárceles, solicitan una reestructuración urgente a las autoridades para combatir la corrupción en el sistema carcelario, dicen. Pese a las consecuencias, acudieron a este medio por pedido de todos los agentes penitenciarios del país para solicitar la intervención urgente por parte de las autoridades gubernamentales al sistema carcelario plagado de corrupción. No solo somos policías o guías, personal administrativo, personal de salud, educativo, jurídico. Se trata del presidente y vicepresidente de la Asociación de Guías Penitenciarios del Ecuador, quienes, cansados de los señalamientos y reconociendo que muchos de los guías han caído en las redes de la corrupción, señalan que las autoridades deben hacer una reestructuración total al sistema carcelario para frenar los enfrentamientos violentos. Es el momento de limpiar, de hacer requisas, es el momento de que, como se dice, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, nos unamos todos y limpiemos los centros de armas, limpiemos los centros de droga. ¿Es posible con estas organizaciones delictivas poderosas? Yo creo que sí. Si usted no tiene el compromiso con esas organizaciones, yo creo que sí. Con esto se evitaría, dicen, las preferencias dentro de los centros para ciertos privados de libertad, quienes ya han logrado empoderarse de los mismos, a pesar de los estados de excepción en el sistema. No se controló nunca y ahorita, mire las consecuencias de grandes proporciones. ¿Qué pasó en esos dos estados de excepción? Hubo recursos. ¿Qué pasó?
y sostienen que la falta de personal, de armamento y liderazgo les hace vulnerables a las poderosas mafias que operan en los centros. Con esto concuerda un experto en seguridad. Bajo las circunstancias actuales habría un proceso de indefensión de las personas. No solo habría una transacción, digamos, económica, sino una transacción que está de por medio de la vida de ellos, ¿no? Pues solo para tomar en cuenta, el año pasado 3 agentes penitenciarios fueron asesinados por bandas criminales tras negociar con ellas o simplemente resistirse a un acuerdo. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes? Sufrir un atentado dentro de las cárceles, dentro o fuera. Eso es lo más preocupante. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Expertos en materia de rehabilitación social consideran que las medidas adoptadas por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad tras lo ocurrido en las cárceles de Guayas, Cotopaxi y Azuay son soluciones parche. Insisten en una reforma integral del sistema penitenciario nacional. Son 2 las acciones que, según este comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad ha implementado en el sistema carcelario con el afán de procurar la paz tras los hechos violentos suscitados esta semana en los penales de Guayas, Cotopaxi y Azuay. La primera, el traslado de forma temporal de decenas de reos a otros centros penitenciarios. Son PPLs que, asegura el Servicio Nacional, no representan peligrosidad para los demás internos que ya estaban recluidos en los otros 61 centros de privación de libertad que son administrados por SNAI y que debían ser reubicados rápidamente porque, caso contrario, podrían terminar muertos o heridos. Fue una medida, personalmente considero imprudente, porque se está trasladando privados de libertad a centros con infraestructura vulnerable, con escaso personal. Pero que es una solución parche, dice David Cordero Heredia, director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien es uno de los casi 100 académicos y profesionales del derecho que han firmado una carta abierta dirigida a los poderes públicos ante la crisis en el sistema de rehabilitación social del país. No es a largo plazo, por supuesto. Todas las cárceles del país están con sobrepoblación penitenciaria. Entonces, les están llevando a otros sitios en donde la gente ya está hacinada. Entre más personas existan dentro de un centro de rehabilitación social, va a ser más difícil también el control que realice el Estado. En su comunicado de este sábado, SNAI también señala que los equipos técnicos de los penales tomarán contacto con los familiares de los detenidos para informarles dónde y cómo se encuentran, pero no precisa desde cuándo. Los familiares se desesperan. Porque ya tenemos como 4 días que no sabemos nada, no nos podemos comunicar con él. Lo único que yo quiero saber si están aquí o a dónde los mandaron. Hay un principio que opera para las personas privadas de la libertad, y es que uno de los medios importantes, por cierto, de rehabilitación es que deben estar cerca del contexto familiar. Muchas de estas personas son personas que no tienen los recursos económicos, su familia, como para viajar. Las familias están muy angustiadas, las personas también. Muy probablemente estas personas han sufrido amenazas. La segunda acción que se ha tomado es la coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para conformar equipos de trabajadores sociales y psicólogos que les brinden asistencia a los detenidos que vivieron aterradores momentos al interior de los penales entre martes y jueves. A ese nivel es muy adecuado que se hagan estos primeros auxilios psicológicos de estas personas. Es bastante tarde, por cierto, pero es un primer paso. ¿De qué sirve que alguna de estas personas que fue expuesta al horror que vivieron vaya a un psicólogo y después le digan, bueno, como ya pasó, vuelva a la misma cárcel, al mismo hacinamiento, a las mismas bandas, con la policía entrando a la cárcel de forma violenta? El saldo de todo lo ocurrido esta semana en la cárcel de Turi de la Tacunga, en la regional, y la penitenciaría de Guayaquil es 19 heridos y 79 fallecidos, precisó el servicio. Familiares que requieran información sobre ellos deben comunicarse al ECUN 911, indica el oficio. Luisa María Heredia, 24 Retomamos horas. la información, amigos. Este domingo el COE Nacional autorizó el retorno a clases a las 77 instituciones rurales que forman parte del plan piloto. Las autoridades ahora todavía no consideran el retorno a las aulas para las instituciones urbanas, informa Natalie Jiménez. Autoridades del COE Nacional y del Ministerio de Educación anunciaron que se levanta la suspensión del plan piloto en las 77 instituciones que habían empezado ya a operar en septiembre, pero que debido a la situación epidemiológica se vieron obligadas a suspender clases en diciembre. Se levantó hoy su suspensión con predominio en la región del Oriente. En este momento no se consideró la aprobación del sector urbano en las capitales de las siguientes provincias de la Sierra, porque como
como se dijo, en la costa estamos finalizando ya el año escolar. Se les aprueba los pilotajes, cumplen con absolutamente todos los requisitos para la seguridad sanitaria de nuestros estudiantes. Continuamos con el proceso de evaluación en las siguientes sesiones plenarias del COE Nacional, la evaluación de levantamiento de los otros pilotajes. Además, la ministra de Educación recuerda que el COE Nacional ha permitido únicamente un aforo del 30% de alumnos. Estas instituciones retomarán clases el 2 de marzo. Serán los padres quienes deciden si envían a sus hijos a clases presenciales o no, ya que el plan educativo en línea continúa operando. Esto, recordemos que Aprendemos Juntos en Casa tiene un alcance total para todos los niños, niñas y jóvenes del país a través de todos los recursos desplegados para eso, la plataforma, los textos entregados, textos digitales, las fichas pedagógicas, radio, televisión. Aprendemos Juntos en Casa sigue vigente. El 4 de marzo se instalará una plenaria específica para analizar si las universidades también retornan a clases, ya que para estas hay que tomar en cuenta parámetros diferentes. Más de 8 eventos públicos con aforos de hasta 400 personas fueron suspendidos este fin de semana en Quito. Las autoridades además detuvieron a varios infractores que irrespetaron las restricciones. Son imágenes captadas este fin de semana en una plaza de toros popular en el sector de La Victoria al sur de Quito, donde se desarrolló un evento público con más de 400 personas. A pesar de haber socializado horas antes con el organizador del evento, este se negó a suspender el mismo y, sin importar las condiciones climáticas, expendió bebidas alcohólicas y desarrolló la fiesta. Están atentando a la salud pública, que es nuestra principal preocupación hoy por hoy para el Distrito Metropolitano de Quito. Personas con niños en brazos, en estado etílico y hasta ciudadanos de la tercera edad sin portar mascarilla se identificó en este evento público. Estamos en una emergencia sanitaria y es necesario que nos comprometamos con esto para evitar este tipo de eventos como fiestas clandestinas, en las cuales lo único que se genera son focos de contagio. Al otro lado de la ciudad, en San Antonio de Pichincha, de igual forma, las autoridades suspendieron un evento clandestino con más de 50 personas en su interior. Realizado un operativo para suspender una fiesta clandestina que se anunciaba a través de todas las redes sociales, que iba a durar desde las 8 de la noche del día de hoy hasta la 1 de la tarde del día de mañana. Evento donde se encontraron, además de bebidas alcohólicas, sustancias sujetas a fiscalización. Hemos hecho los registros, tenemos 2 personas en este momento aprehendidas, una por una orden de captura y otra por encontrarse en su poder sustancias sujetas a fiscalización. Estos son 2 de los más de 8 eventos públicos que suspendieron las autoridades este fin de semana en Quito y en donde se identificó a varios ciudadanos y respetando las medidas de bioseguridad. En los distritos más complicados donde se tiene alto índice de contagios, también eventos como en el centro histórico y en Tumbaco. Según expertos, este tipo de comportamientos de indisciplina se genera más en los jóvenes, quienes por el encierro y la situación actual están siendo afectados psicológicamente. Niños y jóvenes les está afectando en niveles enormes. Entonces, así como también la agresión intrafamiliar, ¿no es cierto?, ha aumentado, porque hay hogares donde hay estabilidad, pero hay otros en los que no hay estabilidad. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Tras la renuncia del ministro Juan Carlos Ceballos, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia del Ministerio de Salud, Javier Solórzano, también renunció a su cargo. Esa renuncia se conoció el mismo día de la dimisión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en medio de escándalos por favorecer las vacunas contra el COVID-19 a familiares y amigos. Con la salida de Ceballos y Solórzano, aún no se define quién estará al frente de esta cartera de Estado de manera temporal hasta que el mandatario designe al próximo titular para los próximos 3 meses de gestión.